Bien, hermanos, ahí en la pantalla tenemos la lección de escuela sabática. A este sí está directamente tomado, hermanos, del folleto escuela sabática. Este es un PDF, pues directo, ¿no? De la lección. Así se presenta la lección, pues, en nuestro folleto. Esta es la lección ya número 2, hermanos. Hoy es sábado 6 de enero, ¿no? En la iglesia se repasará la lección que hemos estudiado. Bueno, se aplicará sobre todo, ¿no? Y se despejará toda duda de la lección que ya hemos estudiado en cada clase de escuela sabática, ¿no? De cada iglesia. Pero en el folleto ya aparece esta introducción, la lección número 2, hermanos, am, que se repasará, se practicará, hermanos, ¿no? Se aplicará esta lección 2 el 13 de enero del 2024. Así que en esta semana vamos a estudiar esta nueva lección. Y ahí está el título, hermanos. Por favor, si se ve esta presentación, alguien, por favor, puede darle lectura. Enséñanos a orar, dice ahí. Muy bien, gracias, hermano. Entonces ahí dice, ¿no? Enséñanos a orar, ¿no? Enséñanos a orar. Ese es el título. Tal vez alguna pregunta puede surgir, ¿no? Ahí respecto a este título, nos preguntamos qué vamos a aprender en esta semana. Bueno, ahí está, ¿no? Dice, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Bueno, mm, ¿No? ¿algún comentario, hermanos? ¿Algún comentario respecto a este título? Hermano Justo. Sí, por favor, hermana, a ver, un Eh, comentario. bueno, durante la semana hemos aprendido de que los salmos son oraciones. Bueno, a lo mejor haciendo un adelanto un poquito de lo de la semana, hay una parte donde se nos enseña cómo ir aprendiendo de un salmo, ¿cierto? Para hacerlo una oración. La verdad es que yo he tenido la posibilidad de, o sea, porque me gustó tanto la idea de hacerlo y es hermoso porque nos enseña a ver a Dios de otra perspectiva y a adorar a Dios de otra perspectiva también. Porque a veces como que nos faltan palabras, a lo mejor a veces no entendemos o no sabemos cómo adorar a Dios o cómo exaltar a Dios. Cuando leemos algunos salmos, vemos la forma en que el salmista se refiere a Dios, cómo lo magnifica, eh, cómo, eh, cómo exalta su nombre, cómo confía en Él. Y todas esas cosas nos ayudan en nuestra vida, ¿cierto? Porque cuando nosotros vemos que Dios es tan grande, tenemos más confianza también. Por eso es importante la adoración, por eso es tan importante exaltar su nombre. Muy bien, hermana Mónica. ¿Algún comentario más, hermanos? Enséñanos a orar, ¿no? Enséñanos a orar. Eh, Hermano, Tal vez algo que queremos aprender a hacer, no sabemos. Digamos, queremos cocinar una determinada comida, no sé, un plato determinado. No sabemos, pero ¿a quién le vamos a decir, enséñanos a cocinar? O no sabemos de repente multiplicar. ¿A quién le vamos a decir, enséñame a multiplicar o enséñame, no? Bueno, en este caso dice, enséñanos a orar. Sí, hermano Celso. hermano, el título dice, enséñanos a orar, pero ¿a quién le está diciendo? ¿Quién es el autor de la oración? Debía tal vez decir, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo quién? Como Juan Bautista. ¿Quién le está pidiendo? Los discípulos. Seguramente lo ha observado y cómo rodillarse, cómo orar, dónde orar, por quién orar, de qué orar. Seguramente los discípulos lo han captado, entonces por eso le dice, enséñanos a orar. Así tal vez como Juan Bautista lo vieron también. Entonces esa es la forma habitual de orar, en forma personal o colectiva. Ahora, ¿cómo orar en tiempos de tribulación, en tiempos de problema,
en tiempo de fracaso, tal vez en desaliento, que nosotros como seres humanos siempre estamos con problemas, fracasos, desalientos o tribulación que puede haber. Entonces, de eso estudiaremos esta semana. Seguramente entonces Dios nos va a enseñar a través de esta lección de Salmos. Gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso. Hermanos, tal vez la otra pregunta es, ¿qué es la oración, no? Pero vamos a ver, ¿no? A quién dice a quién, enséñanos a orar. Justamente está aquí en el versículo para memorizar. Vamos a ver ahí, Bueno, hermano. justo, Sí, sí, hermano Marcelino, buen día, hermano. buen día con todos, hermanitos. Hay un librito que dice La edificación del carácter. Nos habla un poquito, nos habla algo de esta lección. Dice, la oración diaria es algo esencial para el crecimiento en la gracia, aún para la vida espiritual misma, como lo es el alimento temporal para el bienestar físico. Debemos acostumbrarnos a elevar los pensamientos a menudo a Dios en oración. Si la mente vagabundea, debemos volverla de nuevo por un esfuerzo perseverante. El hábito por fin se impone como algo fácil. No podemos por un solo momento separarnos de Cristo. Con, con seguridad podemos tener su presencia para asistirnos en cada uno de nuestros pasos, pero únicamente al observar las condiciones que Él mismo ha establecido. La religión debe convertirse en la gran ocupación de la vida. Cualquier otra cosa debe ser considerado como subordinada. Todas nuestras facultades, nuestra alma, cuerpo y espíritu deben empeñarse en la guerra cristiana. Debemos mirar a Cristo para obtener fortaleza y gracia, y ganaremos la victoria tan seguramente como lo hizo Jesús por nosotros. La edificación del carácter, página 92. También, claro, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5 y tomo 4 también habla mucho, pero en otro momento compartiremos eso. Muy bien, hermano Marcelino, ahí están, ¿no? Los escritos del Espíritu de Profecía, ¿no? Muy bien. Ahora, hermanos, a ver, participemos todos, hermanos. Hagamos preguntas y aquello que vamos entendiendo también compartamos, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí, hermanos? Aquí el versículo para memorizar, dice aquí en la pantalla, está con letras pequeñas, tal vez no logren ver, pero está en Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Ahí, hermanos, voy a pedir ayuda, a ver, hermanos, si alguien, en la versión que tenga, hermana Mónica, tal vez usted tiene una versión, creo, A ver, actual, déjeme lenguaje buscarlo, actual. hermano. Lucas capítulo 11, versículo 1, hermanos, cada uno podamos concentrarnos en este texto bíblico, justamente que, ¿de dónde surge el título, no, de la lección para esta semana? Me parece que de este versículo surge, hermanos, ese título, ¿no? Ya, Enséñanos a orar, lo ¿no? leo, hermano. Por favor. Está en la traducción lenguaje actual. Dice, un Ujú, día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. ujú. Ahí está, hermanos, justamente ese título, ¿no? Está ahí en este encuentro, bueno, en esta interacción que hay entre un discípulo, dice, un discípulo del Señor Jesucristo, lo observó, pues el Señor Jesús estaba orando, el Señor Jesucristo,
Y los discípulos seguramente no sabían, ¿no? Entonces, por eso es que dicen, ¿no? Por favor, enséñanos, Señor, a orar. Así como Juan también enseñó a sus discípulos, porque Juan el Bautista, hermanos, tenía sus seguidores, pues, ¿no? Seguidores. Y entonces ahora los discípulos están con el Señor Jesucristo y le dice, ahora el Señor, tú enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque le han visto orar al Señor Jesucristo. Entonces, o sea, el hábito del Señor Jesucristo, el carácter, en el carácter del Señor Jesucristo, recordando, hermanos, que carácter significa hábitos, no hábitos, las cosas que hacemos todos los días, ¿no? Hermano Justo, Es el carácter, entonces, la oración era parte de su vida del Señor Jesucristo. Eso observaron y le pidieron, ¿no? Enseñas a orar. Sí, hermana. tenemos que también saber y entender que esta oración que nos enseña el Señor no es para que nosotros hagamos un rezo de ellos, sino que para que entendamos la estructura de lo que es la oración. Eh, Aquí tengo, dice que allí está la oración hermosa, la oración perfecta, cada palabra repleta de propósito y significado. Padre nuestro, dice, no dice Padre mío, porque Jesús siempre se refería al Padre como mi Padre, ¿cierto? Pero aquí dice Padre nuestro, y cuando dice Padre nuestro nos pone en la categoría todos de hermanos. Luego dice, perdónanos, así como, o sea, no simplemente perdónanos, sino que dice cómo nosotros debemos perdonar también a los demás. Después dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, no en el cielo, sino como en el cielo. Entonces es hermosa la oración. Entonces, si nosotros vemos la estructura, es cómo debemos pedir eh, cada vez que hacemos la oración. Muy bien, hermana Mónica, justamente aquí está en la pantalla, estoy abriendo la Biblia, hermanos, y ahí justamente, ¿no? El capítulo 11, ¿no? De Lucas, ahí, hermanos, ¿no? Leo esta versión que tengo aquí en la pantalla, dice así, ¿no? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Esto es importantísimo, hermanos, ¿no? Que Jesús es parte de su vida la oración, o sea, comunicarse Jesús con su Padre, ¿no? Y hay otros textos bíblicos que dice que él se levantaba muy temprano, seguro antes de que salga el sol, él ya estaba pues en un lugar, no junto ahí a sus discípulos donde seguramente han descansado, sino salía de ese lugar y se iba a un lugar alejado, ¿no? Y ahí él oraba, ¿no? A, a su padre, ¿no? Y eso es lo que un discípulo observó y todos seguramente se dan cuenta, ¿no? Y aconteció que estaba, dice Jesús, orando en un lugar. Y cuando terminó, o sea que el discípulo está esperando que termine de orar, ¿no? Entonces ese discípulo le dice, pues Señor, por favor, enséñanos a orar. Y bueno, también le hace alusión a Juan, ¿no? El Bautista, así Juan Bautista también enseñó a sus discípulos a orar, o no sé, muchas cosas enseñó. Entonces, así enséñanos a orar. Entonces, aquí viene la respuesta a lo que nuestra hermana Mónica está haciendo mención. Es que cuando alguien nos dice, enséñame a sumar, multiplicar, a hacer estas operaciones, o enséñame a escribir una carta, digamos, o hacer, no sé, una solicitud, enséñame cómo se hace. Entonces, una persona te enseña, pues un profesor te enseña, bueno, así vas a hacer estas cosas, ¿no? Así vas a hacer. Eso es lo correcto, ¿no? O sea, bueno, en este caso Jesús, el Señor enseña y les dijo, ¿no? El Señor Jesús, cuando oréis, cuando van a orar ustedes, dice, ¿no? Digan esto, ¿no? Van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, lo que dijo nuestra hermana Mónica, ¿no? Padre nuestro, ¿no? Entonces hay que dirigirse, ustedes diríjanse a Dios como vuestro Padre, es vuestro Padre, está diciendo, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, ¿y dónde está Dios? Está en el cielo, pues se van a dirigir al Padre, ¿no? Que está en los cielos, ¿no? Van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos.
santificado sea tu nombre. Bueno, entonces hacer alusión, mención de que Dios es santo, pues, y hay que santificar su nombre. Por eso dice, o hay que no hacer, hay que hacer alusión, ¿no? A lo que es santo Dios. Por eso, santificado sea tu nombre. Está diciendo, digan esas cosas, ¿no? Venga tu reino. O sea, pidan que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, ¿no? Hágase tu voluntad, ¿no? Entonces hay que pedir, no que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios del Padre se haga, porque es mejor lo que Él sabe, ¿no? Para nuestra vida que se haga, no necesariamente lo que nosotros estamos pidiendo, porque de repente equivocadamente o estamos pidiendo mal. Entonces por eso hay que pedir, hay que decirle a Dios que se haga tu voluntad, hágase tu voluntad como en el cielo, claro, la voluntad de Dios se hace en el cielo, así también en la tierra. Entonces, así también tu voluntad se haga en esta tierra, ¿no? Pidan eso. Y pidan también, dice el 13, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, pidan también vuestro pan, ¿no? Para este día, pidan vuestro pan a Dios, porque es vuestro Padre, así como un niño pide pan, entonces así ustedes pidan el pan de cada día a Dios, a vuestro Padre. Y después también pidan, y pidan perdón, ¿no? Digan, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pidan entonces perdón a Dios porque siempre nos equivocamos, ¿no, hermanos? Entonces, pues el Señor dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los deudores. Aquí hay un principio, hermanos, de que decirle a Dios, perdóname, pero siempre y cuando nosotros también, pues así, Señor, que estamos perdonando a nuestro prójimo, así perdónanos tú también a nosotros, ¿no? El principio es ese, hermanos, ¿no? Que tal vez no podríamos pedirle perdón a Dios si nosotros no estamos perdonando a nuestro prójimo. Entonces, en el modelo de oración, hermanos, entonces no tiene sentido pedir perdón a Dios si no estamos perdonando a nuestro prójimo. Y este es un principio, hermanos. Perdónanos nuestros pecados, decirle a Dios, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pedir, ¿no? Al Señor que no nos meta en la tentación, que nos libra más bien de todos los males. Vivimos en un mundo donde hay tantas tentaciones, hermanos, el enemigo pone tantas tentaciones y que nos libre, pues, ¿no? De todo mal, hermanos. Y también les dijo, ¿no? También les dijo, se está enseñando el Señor Jesús, ¿no? A orar. Les dijo también, ¿no? ¿Quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro dice, no me molestes, dice, ¿no? La puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo, miren lo que el Señor aconseja. Entonces, o sea, pedid, o sea, oren, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca, dice, y el que busca halla y el que llama, al que llama se le abrirá, pues. Entonces, así hace alusión, ¿no? Sigue diciendo, ¿no? El Señor Jesús que hay que orar, es una necesidad, es vital, como leía nuestro hermano Marcelino en Espíritu de Profecía, que la oración prácticamente, hermanos, para el cristiano es pues como la respiración. Pues si no respiramos, hermanos, morimos, pues morimos, ¿no? Entonces, si no oramos, hermanos, estamos pues muertos en vida, estamos muertos en vida. De ahí que vemos personajes en la Biblia, por ejemplo, Enoch caminó con Dios, dicen. O sea, caminar, no se puede caminar, estar callándose ahí juntos, ¿no? Siempre se conversa, ¿no? Se conversa, camina y se va conversando, es la oración, ¿no? Conversar. Bueno, y ahí aclara, ¿no? Que
Si el hijo pide pues al padre, ¿no? Digamos el pan, no le va a dar una piedra, pues si le pide, papá, dame pescado, no le va a dar pues, una serpiente, ¿no? Entonces, y va aclarando y todo eso, ¿no? Si ustedes entonces hacen, si los padres siendo malos en esta tierra saben dar cosas buenas a sus hijos, a pesar que el hombre es malo, el papá, mamá malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más pues vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Bueno, ahí está en su contexto, hermanos, la respuesta que a la pregunta, ¿no? Que se dice, enséñanos ahora. ¿Algún comentario, hermanos? A ver, ¿qué cosa es la oración? Sería la pregunta, ¿no? No sé si vamos a redundar, pero, hermanos, acá no está diciendo necesariamente que tienes que ponerte de rodillas o tienes que hacer alguna penitencia. No, no está diciendo acá, hermanos. A veces lo hacemos tan, como diríamos, ¿no? Añadimos nosotros muchas cosas que de repente no vienen al caso. Claro, el Señor Jesucristo ahí estaba en un lugar a solas con Dios, no, seguramente estaba postrado de rodillas, no, no sabemos. Pero de todas maneras, aquí está la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿no? Claro, lo mejor sería eso, estar solos y como vivimos en una ciudad, tal vez no podemos salir al campo en la mañana, ¿no? Eh, pero hay un lugarcito en el cuarto, en la casa, donde hay una alfombra, de repente sacamos, nos arrodillamos y a solas con Dios conversamos, pues, ¿no? Y lo mejor sería postrarse tal vez de rodillas, pero no solamente la oración, pienso, hermanos, de que formalmente debe ser eh, en una hora determinada, sino las 24 horas del día. La oración debería ser, entendiendo que la oración es es conversar con Dios, ¿no? Me imagino así de que, por ejemplo, Enoch eh, caminaba con Dios. O sea, entiendo que oraba, conversaba con Dios en todo lo que hacía, ¿no? Él vivía en una ciudad también llena de pecado y de tentaciones y todo, pero a pesar de eso, mantenía su comunión con Dios. ¿Algún comentario, hermanos, respecto a enséñanos a orar o preguntas, hermanos, para poder de repente sacarle provecho, hermanos, a la lección de hoy día? ¿Algún hermano, hermana? Mm, a ver, bueno, saludando hermanos, ahí está nuestro hermano Alberto, ahí está nuestro hermano Celso, Amanda, saludos, hermana Belea, Berta, Carlos, hermana Doris, Francisca, Inés, Irene, Luisa, Manuel, saludos a cada uno, Marcelino, Margarita, Mercedes, Mónica, Natalie, Raúl, Rosa, Sandra y también Hermano, alguien hasta con nombre usuario. Sí, participen hermanos, a ver, la respecto a... pregunta sería, ¿cómo puede ser la oración eficaz? Eso es la pregunta, hermano. Y otra pregunta sería, ¿para qué orar? Ahí, hermano Marcelino creo que dijo, para cambio de carácter, ¿no? Eso es importante también. Gracias, hermano. Ujú. A ver, hermanos, ahí está la pregunta que hace nuestro hermano, la oración eficaz. Tal vez, hermanos, hacer un contraste, ¿no? Se dice que nosotros, los hermanos adventistas o un cristiano, ¿no? Um, ya no oramos, sino estamos rezando. Rezamos los hermanos y ¿por qué? Porque repetimos lo mismo en nuestras oraciones, ¿no? Y ya estamos pensando otra cosa, pero de memoria estamos repitiendo, ¿no? Cuando vamos a comer, las mismas cosas, palabras repetimos, aunque estamos ya pensando, no sé, en otra cosa, ¿no? O sea, no estamos realmente concentrándonos en sinceramente agradecer a Dios, no por la comida, sino que lo repetimos ya, ¿no? Rápido. O cuando nos arrodillamos también ya decimos las mismas cosas pero no estamos realmente conversando, ¿no?
es como que con una persona, un amigo, alguien, le decimos la misma cosa, ¿no? Y ya está. Y bueno, y pensamos que estamos orando, ¿no? Hermano, Eso. justo Sí, hermano Alberto, ¿no? Luis, soy Luis, Luis Alberto también soy. Luis Alberto, sí, sí. Ya. Bueno, Hermano, justo, buenos días, hermanos, a todos, buenos días. En Lucas 11:2-4 habla exactamente sobre la oración, ¿no? Y acá claramente nos dice, voy a leerlos y espero puedan tomarme atención. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, acá hay que resaltar dice bien claro, dice cómo debemos orar. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Ya, la pregunta es lo siguiente, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es una consulta nada más finalmente, ¿no? ¿Qué hacemos con las oraciones que en un momento yo les había indicado también, ¿no? Si está bien hacer ventilar nuestras oraciones, nuestras necesidades? Si acá en la Biblia dice, cierra tu puerta y encontrarás a tu Padre en secreto. Y es lo que también Jesús hizo, pues, ¿no? Oraba en secreto a su Padre. Entonces, ¿cuál es la oración correcta que deberíamos hacer? Cerrarnos. Y acá dice, no seas como los hipócritas que oran en las sinagogas. Entonces, nosotros en la iglesia no deberíamos orar así, o sea, deberíamos encerrarnos, o sea, ¿cuál es el medio o el lugar adecuado para orar? Siempre en nuestra casa, porque acá dice Jesús, no, no como los hipócritas en las sinagogas de pie. Esa es una pregunta, ¿ya? Y el otro es, abajo en la parte donde dice en Lucas 11:13, ya, desde 12 ya, dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y acá en el 13 dice, y no nos metas en tentación. O sea, Dios podrá meternos en tentación adrede. Está bien esa parte, o de repente, como alguien lo había dicho en su momento, la traducción de la Biblia está, y no nos metas en tentación. A ver, hermano Justo, por favor. ujú, ujú. Muy bien, ahí están, hermanos, las preguntas. Bueno, tal vez haciendo mención de que en el contexto, o sea, donde estaba el Señor Jesús cuando vino a esta tierra, pues estaba en el pueblo judío, ahí estaban los fariseos, justamente los fariseos eran los que conocían, así como nosotros conocemos la Biblia, los fariseos también conocían muy bien, eran líderes en la parte religiosa, no ellos. eh, y entonces ellos lo que oraban o cómo oraban, la Biblia dice, ¿no? Entraban al templo y oraban para que les vea la gente, ¿no? Para que escuche la gente, ¿no? La gente, bueno, estoy apagando algunos micros, prendan nomás con toda confianza, hermanos. Bueno, eh, hermanos, los fariseos, por ejemplo, había un fariseo que entra al templo y levantando las manos, ¿ah? Levantando las manos al cielo, ¿sí? Entonces oraba, ¿no? Para que incluso escuchen todos, ¿no? Y en su oración incluso, o sea, observaba a los demás y vio pues a un publicano que era considerado cobrador de impuestos, ¿no? Que eran ladrones mayormente. Entonces ve al cobrador de impuestos ahí en la puerta y dice, Señor, bueno, ahora no, no soy como ese, no como ese ladrón, sino yo soy pues aquel, yo guardo el sábado, bueno, yo devuelvo mi diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, o sea, mostrándose lo que él era, ¿no? Así. Y entonces, ¿qué pasa? Él se está justificándose, ¿no es cierto? Él hace esto, hace aquello, es fiel, ¿no? Todo, ¿no? Bueno. Dice el Señor Jesús, esa oración que está haciendo esta persona, así, sale del templo vacío,
O sea, no obtiene nada, ¿no? Porque en realidad él se está justificando, no está pidiendo a Dios, ¿no? Entonces él está queriendo que se le vea y todo, y eso está mal, ¿no? Pero sin embargo, el publicano, que es un ladrón, ¿no? Él se golpea el pecho ahí, no tiene cara para levantarlo, ¿no? Los ojos al cielo, se golpea el pecho y dice, yo soy un ladrón, Señor, tú sabes mi vida, yo soy malo, ayúdame, ten misericordia de mí, ¿no? Entonces el Señor Jesús dice, ese publicano, ese ladrón, se ha ido, pues, se ha perdonado, o sea, ha encontrado justificación de parte de Dios. No así el publicano, o digo el fariseo, ¿no? Entonces, a eso, el problema es, a ver, ¿qué puede suceder con nosotros, hermanos? Que nosotros podemos estar haciendo largas oraciones ahí, no, o sea, eso está mal, pues no. Habrá ocasión en hacer eso, no dentro de la iglesia. En la iglesia deben ser puntuales, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar la lección, entonces decimos, Señor, por favor, ayúdanos a entender la lección. Eso sería lo básico. No tenemos que orar largo así, no, eso es ya como los fariseos, pues no tiene sentido eso, ¿no? O de repente estamos dando un estudio bíblico, entonces, ¿qué lección vamos a estudiar? Entonces, orar de eso, ¿no? De eso. No estar orando de otras cosas, mi abuelito, mi papá, que tantas, claro, por las necesidades con quien estamos estudiando así, orar puntualmente, ¿no? Cuando hay un pedido, puntualmente a eso, ¿no? O veces uno trata de adornar las cosas como que con palabras bonitas le vamos a convencer a Dios. No. Entonces, en público debemos ser puntuales y orar al grano ahí, ¿no? Y así, ¿no? Pero, como dices, hermano, la oración, como dice el Señor Jesús, aunque sea horas enteras, aunque toda la noche enciérrate en tu cuarto, a solas con Dios, ahí ora, llora, todo haz, ¿no? A Dios que está en secreto, que en él lo ve, entonces Él te está escuchando. Eso es lo que está diciendo. No sé si esa primera parte, Justo, hermanos, está respondiendo. Sí, hermano, Marcelino. será bueno recordar que hay varios tipos de oraciones. Hay oraciones en público, hay oraciones privadas, hay oraciones personales, inclusive hay oraciones simplemente de pensamiento, así como la esposa de Alcana fue al templo, él ya se arrodilló, nadie escuchaba su oración, simplemente los labios se movían, pero Dios escuchaba esa oración, entendía esa oración, conocía esa oración. Pero cuando oramos públicamente, por ejemplo, nosotros cada mañana, cada hermanito pide sus oraciones. A veces se hace largo porque hay 10, 15, 18 hermanitos piden su oración. No podemos dejar de mencionar la petición de los hermanos. A veces no lo anotamos tan perfectamente, pero Dios lo anotó bien. Pero tenemos que de todos modos mencionar lo que pidió el hermanito, porque el hermano o la hermana se sienten un poco triste cuando no lo hacemos, ¿no? Luego, por ejemplo, estás viajando en tren o en avión, tu mente debe estar siempre en comunión con Dios. Cuando hacemos eso, entonces estamos cumpliendo cuando la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Sin cesar quiere decir, así como respiramos, ¿no? Inclusive la prima inspirada dice que la oración es para el cuerpo, así como la respiración, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin respirar? ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin orar? Y al orar siempre, no siempre vamos a arrodillarnos, no siempre vamos a tener un lugar espacioso para a solas, o como en el desierto, Cristo el Señor iba al desierto a orar, lejos del gentío, lejos de la gente, y oraba a Dios, no oraba 5 minutitos, gracias Señor, pero no,
a veces pasaba toda la noche orando a Dios. Entonces, se contradice, entonces cuando dice no oraciones largas o palabras bonitas, no, sino que hay tipos de oraciones. No sé, no me recuerdo cuál era la segunda pregunta. Bueno, la segunda Hermano, pregunta, un temita para aclarar nada más. Justamente un día estuvimos hablando el hermano Paucar y el hermano Justo Lave, y yo estaba pasando por una necesidad en el trabajo. Entonces, yo le dije, hermano Justo, quisiera que ores por mí, y esta necesidad, le dije. Y hermano Paucar dijo, pues, pero ¿por qué pides a un pecador que ore por ti? ¿Por qué no oras tú directamente a Dios? Entonces, ese mismo contexto dice claramente la Biblia, ¿no? Entra en tu aposento, cierra tu puerta y encontrarás en secreto a tu Padre. Por eso será bien interceder la oración por otro hermano. O sea, cuando me digan, "No, ora Luis por mí", estará bien eso cuando la Biblia te dice directamente ya, habla con Dios. O sea, ¿qué de bueno yo puedo tener para que, digamos, no, usted hermano Marcelino, diga, Luis, ora por mí? ¿Quién soy yo? De repente soy otro pecador falible, pero de repente sus oraciones, sus pedidos no van a llegar a Dios. Entonces, por eso la Biblia recomienda, ¿no? Directamente ora a Dios, conversa directamente con Él, porque estaríamos intercediendo, pues, ¿no? Es como acudir a un juez para que me libere de una, qué sé yo, de una culpabilidad, qué sé yo. Pero yo si voy directamente a Dios, estaría dando mi mensaje directamente a Dios, sin hacer público mis oraciones, ¿no? Que al menos así dice la Biblia, ¿no? Es lo que entiendo, de repente estoy... muy bien. Por Mira, la Biblia también hermano, dice, ayudaos unos a otros, oraos unos a otros. O sea, también esa parte está escrito, ¿no? ujú, ujú, Y tiene razón el hermano, pero el hermano ujú, Marcelino está diciendo, ¿no? Que ujú, hay oraciones y oraciones, ¿no? Y esto ujú, también es bueno, seguro. Salmos es un libro de oración, ¿no? Entonces, ujú, vamos a aclarar estos, tantas preguntas que hay, ujú. hermanos. Está muy bien, hermanos, está muy bien. Hermanos, yo pongo como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, estaba pensando en, a ver. Por ejemplo, ya un día, cuando estaba el COVID, por teléfono una persona llama llorando, ¿no? Desesperadamente clama, ¿no? Por teléfono, ¿ah? Que su hija se estaba muriéndose, pues literalmente se estaba muriendo por el COVID, ¿no? Y bueno, por favor, ore. Y por teléfono, pues oramos, ¿no? No te preocupes, hermana, vamos a orar ya. Le ponemos en las manos de Dios, Señor, por favor, acá está tu hija clamando, escucha su clamor, desde tu hija. Y realmente, pues, resucitó, pues, prácticamente la joven, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, entonces, hay momentos en los cuales, y de esto se puede decir de una, bueno, esto puede ser, ¿cómo que puede ser infinito? No sé. El asunto es de que hasta yo también, que tenía problemas antes de conocer al Señor, buscaba que alguien pida a Dios porque yo no sabía cómo orar, o sea, cómo relacionarme con Dios y todo. Buscaba, ¿no? Alguien que pudiera pedir a Dios porque yo no sabía, ¿no? Y es así como en medio de los problemas yo conocí a Dios. Y justamente había una hermana que había estado orando por nosotros y así conocí, ¿no? Un poco más, y estudié la fe de Jesús y todo. Entonces, el que hace los milagros y todo es Dios, ¿no? Pero nosotros somos pues unos instrumentos de Dios y la gente nos mira a nosotros. Ahí en la casa donde estábamos allá en el Cusco, por ejemplo, mi esposa que tenía su taller ahí, venían los clientes allí justamente para que oremos. Por favor, oren por esto, por aquello. Todos venían clientes, más que buscar, ¿no? El trabajo así, entonces venían para que se ore. Por favor, tengo este problema, oro. Entonces, gente que no conocía todavía la palabra del Señor. Entonces, nosotros somos un instrumento también, pues, ¿no? En ese sentido.
Ahora, nosotros como hermanos, ya que conocemos a Dios, esto lo que dice nuestro hermano Luis, claro, nosotros lo que debemos hacer es lo que nos aconseja, cierra su puerta, ora en secreto, donde está tu Padre, y ya sabemos, ya conocemos, Entonces, ahora, ¿por qué lo hacemos, hermanos? Porque tal vez pedimos, porque también hay textos bíblicos donde estén juntos, ¿no? Ustedes dos, tres, así. En Santiago también dice, ¿no? Que oren, ¿no? Si alguien está enfermo, llamen a los ancianos y todos, ¿no? Oren, ¿no? Por enfermo y sanará el enfermo y todo, ¿no? Entonces, no está mal, ¿no? Que oremos así en grupo, porque no porque Dios no esté escuchando lo que se ora en secreto, no, sino porque nosotros llegamos a tomar conciencia de lo que estamos pidiendo, porque generalmente nuestras oraciones son rezos. Entonces, repetimos y repetimos lo mismo sin tomar conciencia de lo que estamos pidiendo. Dios ya sabe, antes de que pidamos, sabe Él nuestras necesidades. No necesitaría Dios de que estemos ni siquiera pidiendo, ¿no? La oración que hacemos es por nosotros, o sea, para ser conscientes de que estamos pidiendo a Dios, estamos dependiendo de Dios y vamos a ver el milagro, el poder de Dios, ¿no? Es por eso que pienso que oramos, ¿no? Porque Dios ya entiende. Claro, Dios podría hacer las cosas sin que pidamos, pero que el problema de la humanidad, de nosotros, es que le echamos o diríamos, ¿no? De que, bueno, este milagro me ha sucedido por la suerte, o por esto, por aquello, o sea, entonces, tiene sentido en que nosotros oremos, que es Hermano comunión con Justo, Dios. Sí, sí, hermano Marcelo. eso se llama la oración intercesora. Eh, Pablo mismo nos encarga, os dio el ministerio de la intercesión, ¿no? Entonces, tenemos que orar unos por otros. Hay gente siempre desesperado, viene a suplicar, orar. Al lugarcito donde yo trabajo siempre, mucha gente se acerca y me dice, por favor, órame por esto. Yo tengo que orar, aunque esté en público, tengo que orar, ni modo, porque no lo puedo dejar a otro lado. Entonces, hay un texto en la Biblia dice de que Dios nos dio el libre albedrío. Hay gente que no quiere saber nada de Dios, pero su mamá está llorando, orando a Dios día y noche. El diablo dice, ¿para qué tú molestas a ese fulano si no quiere saber nada de ti? Dice el diablo, el adversario. Dios, para cerrarle la boca, dice, claro, es verdad. Pedro, Juan, no sé qué se llama el hijo rebelde, ¿no? No quiere saber nada de mí, es verdad, pero no le estoy escuchando la oración de él, sino la oración de su madre. Eso estoy escuchando, atendiendo. Y hay una forma real como el enemigo no puede ir en contra de las oraciones intercesoras, ¿no? Me llamó la atención harto la oración de un ancianito que asistía a la iglesia en Cusco. Siempre a veces yo cuando doy el estudio bíblico acerca de la oración, cuento este testimonio porque es muy lindo. Él ni siquiera tenía casita, él vivía cuidando, era guardatemplos, ni siquiera de nuestra iglesia, sino de la iglesia de Tres Cruces, de una iglesia, no sé cómo se llama. Bueno, cada sábado iba a la iglesia. Vendía dulcecitos así en la calle y en la cajita que vendía tenía esos afiches que decían Cristo viene pronto, vuelve, a colores bonitos, regalaba a todos y decía siempre las palabras que yo soy un pasajerito. No soy de esta tierra, mi mansión está en los cielos, las calles de oro, lindo, predicaba, la luz que tenía, él hablaba todo el día vendiendo sus golosinas. Pero nosotros teníamos la reunión, el primer turno, 7 de la mañana debíamos estar en la iglesia. Y él a las 5:30 ya está orando de rodillitas, oraba de esta manera. Señor Jesús, yo quiero esta mañana que todos tus hijos, Señor, estemos temprano en la iglesia. Por favor, despiértalos. No sé qué harás, Señor. Despiértalos a mis hermanitos para estar temprano en la iglesia. Oraba.
cuando dijo amén, empezó a moverse la tierra, fuertísimo en Cusco. Y él se asustó, el hermano dijo, Señor Jesús, no te he dicho que muevas la tierra, pero si así has despertado a mis hermanos, alabado sea tu nombre, Señor, gloria a Dios. Daban gracias a Dios. Y ese sábado, pues, a las 7 de la mañana, lleno la iglesia. Así es, cuando alguien ora de veras, de corazón, con sincero petición, Dios, aún el mundo puede sacudir para contestar la oración. Muy bien, hermanos. Ahí está, pues, los testimonios acerca de la oración, hermanos. Y las preguntas ahí están, ¿no? La otra pregunta que hacía el hermano era, y no nos metas en tentación, ¿no? Bueno, habría que ver en su contexto, o sea, en el original, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De repente nos damos la tarea para la siguiente, ¿no? Bueno, para dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Pero de hecho, ya habíamos estudiado, creo, entiendo, hermanos, de que Dios permite, hermanos, ¿ah? Que seamos pues tentados, porque el control lo tiene pues Dios en todo, de todo, hermanos, ¿no? Y el enemigo está pues atacándonos, quiere destruirnos, quiere que perdamos la fe. Y entonces, pero ahí dentro de la oración el Señor Jesucristo está enseñando, no nos metas en tentación, dice, ¿no? Más bien líbranos de todo mal, así. Creo que esto es Hermano, para tomar conciencia de lo que estamos en una lucha, pues hermanos, ¿no? Estamos en una lucha. Y entonces, sí, hermana, ¿alguien quiere? bueno, la versión, la traducción que tengo yo dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Ujú, ahí está, mejor, ¿no? Esta traducción, tal vez entendiendo, ¿no? Esa parte dice que no nos metas en tentación, o sea que nos pueda librar, pues, ¿no? Más que todo, veo que sí o sí, necesariamente tiene que haber pruebas para crecer en la fe, hermanos. Hasta el último día, ¿no? Que cuando venga el Señor Jesucristo, me imagino que las pruebas van a continuar así porque nuestro carácter va mejorando, nos vamos dando cuenta, vamos dependiendo mejor de Dios y pues, y eso es importante para vivir por la eternidad juntamente con nuestro Dios. Las pruebas van a venir y así como Job fue probado y justamente la tentación le vino pues ahí, ¿no? Para que, ya usando a su propia esposa, ¿no? Que le dice, pues, maldice a tu Dios y muérete, le dice a su esposo, ¿no? Perdió la fe la esposa, ¿no? Entonces, ahí la tentación, ¿no? Hermano, Y sí, sí, hermana. disculpe, volviendo a lo de la oración hace un momento, muchos cristianos, incluyéndonos a veces, cometemos el error de pensar de que porque otros oran por nosotros o por nuestros pedidos, ¿cierto? Eh, Dios va a responder el pedido tal como nosotros lo queremos. Debemos siempre pedir a Dios que se haga su voluntad. Es por eso que cuando, por ejemplo, le decimos a otro hermano, o cuando otro hermano viene a nosotros y nos dice, por favor, ore por mí, decirles de que Dios también escucha su oración. En el caso, por ejemplo, de gente que a lo mejor no conoce a Dios, es un buen momento de darles el mensaje, ¿cierto? De decirle que Dios escucha todas las oraciones y que primeramente, ¿cierto? Debemos ir a Él y ponernos a cuenta. Con él. De repente, lo que conversaba yo en un principio, la reflexión que hacía, es que a veces nuestra conciencia no está tranquila y, no, y pensamos que Dios no nos va a escuchar. Dios escucha todas las oraciones, eh, pero siempre, como dije, debemos pedir conforme a su voluntad y si nuestra conciencia no está tranquila, primero ponernos a cuenta con Él y luego hacer las peticiones que, que tenemos en nuestro corazón, por lo que sea, ¿cierto? Pero Dios siempre escucha las oraciones. Y hermanos, hemos estudiado, creo que en esta semana pasada, decía la Biblia de que ni siquiera nosotros sabemos pedir a Dios, no sabemos orar, en otras palabras,
Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que arregla las oraciones, o sea, lo que realmente necesitamos. No sé cómo arreglará pues el Espíritu Santo nuestras peticiones, porque pedimos cosas inconvenientes. Aparentemente pensamos que es conveniente para nosotros, pero justamente ahí la Biblia hemos estudiado que el Espíritu Santo arregla nuestras oraciones para que realmente pues el pedido sea correcto, ¿no? Para que nos convenga, ¿no? Realmente a nosotros, ¿no? Hermano, Eso justo sí hemos leído. Sí, hermano. cuando decimos otro día vamos a terminar esta parte, a veces nos olvidamos. Sí, Está en tienes razón. Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, usando este contexto, quizás ha sido traducido la oración que enseñó Jesús de esta manera. Líbranos de las tentaciones, quizás, no quiso decir, no nos metas en la tentación, ¿no? Entonces, Dios pues no puede ser tentado. Eso sería el aporte con un texto bíblico. Muy bien, sí, pues hermanos, Dios no puede tentar a nadie, no tienta, el enemigo es el que tienta, ¿no? Porque él quiere que caigamos en el pecado, el diablo, ¿no? Entonces Dios no puede ser tentado, él tampoco él tienta a nadie, ¿no? Pero ahí en la oración está diciendo, no nos metas en tentación, la tentación viene del enemigo, ¿no? O sea que Dios nos libre, ¿no? De esas tentaciones, en otras palabras, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bueno, vamos a terminar entonces, hermanos, leyendo lo que dice la lección aquí, la introducción, ¿no, hermanos? Dice así, la creencia, hermanos, de que únicamente la oración espontánea es real, entre paréntesis le han puesto ahí, no la oración de memoria, dice, parece, hermanos, eso prevalecer entre algunos cristianos. Entonces acá está diciendo que uno puede pensar que espontáneamente, ¿no? Lo que uno dice o hace, bueno, parece que eso es lo que vale, ¿no? Dicen, ¿no? Parece que algunos cristianos piensan de esa manera. Sin embargo, dice aquí, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Bueno, hermanos, en la oración que el Señor Jesús ora hay una estructura, pues es como decir, no, alguien nos enseña, mira, la carta se escribe primero así, se va a poner esto primero, después esto, a quién te diriges, y después le dices las cosas, el cuerpo de la carta, y después te despides, ya, así. Entonces, aunque ahora ya no se usa, creo, la carta, porque ya directamente por el celular nos comunicamos con quien sea, ¿no? Entonces, bueno, así en la escuela te enseñan, ¿no? O alguna otra cosa. Bueno, pero o de repente a mí me enseña o yo enseño, ¿no? Ya, a ver, vamos a aprender a derivar, integrar o multiplicar, sumar, ¿no es cierto? Ya, este es así, así. Mira, entonces, ejemplo, vamos a poner en la pizarra. Ya, digamos, vamos a multiplicar ya eh, 21 por 5, ya, entonces, así vas a multiplicar esto, así, así es. Eso es lo que estoy enseñando, 21 por 5. Eso no quiere decir, esa multiplicación que le he enseñado. Entonces, ese ejemplo que he puesto no lo va a repetir, pues, ese ejemplo es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si no, pues habrá pues cualquiera o cualquier número con otro número multiplicará de esa manera. Pero hay un procedimiento, sí, no hay un procedimiento, no, pasos que seguir. Entonces en la oración también el Señor Jesús nos está diciendo, diríjanse al Padre, ¿no? Como vuestro Padre. Entonces, y ahí está, ¿no? La oración que hemos leído, ¿no? O sea, el modelo de oración, hermanos, en el Padre nuestro, ahí está, ¿no? Ahí, justamente ahí está, ¿no? Que y Dios es santo, ¿no? Por lo tanto, dirigido, que está en los cielos, dirigir espiritualmente. Y también la Biblia nos enseña que está junto a nosotros a través del Espíritu Santo, ¿no? Y pedir que en la estructura, que siempre hay que pedir que la voluntad de Dios se haga.
si alguien se está muriendo, ¿no? Y nosotros humanamente queremos que se recupere, que se sane, pero Dios sabe lo mejor. De repente es mejor que descanse, pues, ¿no? Por eso hay que pedir, hágase tu voluntad, como la voluntad de Dios se hace en el cielo, así como. Y hay que pedir también el pan de cada día, hay que sobre todo pedir perdón a Dios, pero en el contexto o bajo el principio de que nosotros hemos perdonado primero a nuestro prójimo, entonces así también le estamos pidiendo, ¿no? Entonces tiene una estructura así, ¿no? No lo vamos a repetir, claro, también se puede repetir a conciencia, entendiendo ello, ¿no? Pero según nuestra necesidad de cada día oraremos bajo esa estructura, pues hermanos, ¿no? Y bueno, y ahí continúa, ¿no? La oración, ¿no? Del Padre Nuestro, pero ya tenemos una idea de cómo dirigirnos al Padre bajo una estructura, ¿no? No necesariamente lo vamos a repetir como un rezo, ¿no? Porque rezo viene a ser, pues, tú repites como una recitación, ni siquiera lo sientes. No, no. Y de repente alguien puede fingirlo como las actrices, los actores en una película, no sé, en cosas, lloran, hacen todo como si verdad estaría, pues, pero te está engañando porque está fingiendo nomás, pues, al hacer todo eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que lo que estamos viviendo es decirle a Dios, ¿no? Bajo esa estructura, no dirigirnos al Padre, no a nuestro Dios. Y hay otros pasajes físicos donde dice, siempre debemos terminar la oración pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo mismo les voy a dar respuesta, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Pidan en mi nombre, dice, ¿no? Así el Padre va a ser glorificado. O sea, no hay otra forma, hermanos, de que seamos escuchados si no pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Para eso el Pedro, Señor, sí, hermana, eh, hermano, bueno, es que es algo que no quería dejar pasar. eh, Respecto a la oración que hablábamos un momento, el hermano Marcelino, si bien es cierto, hay oraciones, si yo voy en el bus puedo ir orando, si yo voy caminando puedo ir orando, según las circunstancias, ¿cierto? Pero dentro del culto yo creo que los dirigentes de repente cometemos un error al no hacer el culto de rodillas. De repente estamos sentados así en esa posición, oremos, hermanos. Así de pie, hermanito, oremos. La oración debe ser de rodillas. La hermana Elena de White, en el Espíritu de Profecía, dice, en el libro de la oración, dice, tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber debe consistir en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Cuando nosotros, hermanos, en la iglesia no lo hacemos o pensamos que está bien estar de pie simplemente, eh, estamos dando un mal mensaje a la hermandad. Nosotros debemos mostrar nuestra reverencia a Dios en todo momento, especialmente cuando estamos en la casa de oración. Nuestras oraciones deberían ser de rodillas. Eso, hermanito. muy bien, muy bien, muy bien. Amén, Es hermano. claro, en todas esas reuniones, hermanos, cultos que hay, pues lo correcto debería ser así, ¿no? De rodillas, dado que nos estamos acercándonos a Dios. Pero las circunstancias, hermanos, en este caso, a veces, no. Imagínense un hermano que está por la plaza de armas, entonces, no, ahí toda la gente está caminando, te pones de rodillas, así. ¿Por qué lo haces eso, no? No sé por qué, para que mire la gente de que estás orando, estás dando testimonio de que estás orando, no sé. No Claramente, seamos hermano, tampoco como pero el en la fariseo. iglesia debería ser de Ah, rodillas. Estamos hablando de claro, justamente sí, de la devoción. sí, En ajá. Sí, 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 sino que hay realmente yo he escuchado, ¿no? Esto de que de alguna persona, hermana, sí, que a su familia, a su esposo y a su hijo le decía, arrodíllense en la plena plaza y les ha obligado a arrodillarse, ¿no? Delante de la gente y la gente no sé cómo. Pero ¿por qué hacer eso? Yo digo, no, no sé. De repente puede haber una razón, pero ya hay otro pasaje, ¿no? Cuando tú vas a orar, enciérrate en tu cuarto más bien, ¿no? Y ponte rodillas y oras.
Y lógicamente en el culto está bien lo que dice nuestra hermana, ¿no? ¿Por qué no ponernos de rodillas? Pues ahí, ¿no? Si estamos en el templo, delante de Dios, entonces eso es lógico, ¿no? Y correcto, ¿no? Eh, hacerlo eso porque es una señal de adoración a Dios el ponerse de rodillas, ¿no? Muy bien. Bueno, termino entonces, hermanos, estábamos leyendo, la creencia de que únicamente la oración espontánea es real y no la oración de memoria, dice, eh, parece prevalecer entre algunos cristianos, no. Sin embargo, no, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Dios colocó un devocionario, o sea, hermanos, prácticamente el Padre Nuestro es como un devocionario, digamos, parte de un devocionario, ¿no? Que se podría lógicamente repetir la misma oración, pero a conciencia debería ser así, no pensando en otra cosa y estás diciendo una cosa. Bueno, Dios colocó un devocionario y eso es pues en los salmos, hermanos, era como un devocionario. Oraciones ya hechas están pues ahí en los salmos, ¿no? En el corazón de la Biblia está pues los salmos, no solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar hoy. Desde la antigüedad, hermanos, los salmos han dado pues forma a las oraciones del pueblo, del pueblo de Dios, incluyendo las de nuestro Señor Jesucristo, y ahí están los textos bíblicos, hermanos. Esta semana, hermanos, analizaremos el papel que desempeñaron pues los salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar, hermanos, su vida de peregrinaje y a crecer en su relación con Dios. Debemos recordar que los salmos son oraciones y como tales tiene un valor incalculable, no solo por su información teológica, sino también por el modo en que pueden enriquecer y transformar nuestras oraciones individuales y colectivas. En otras palabras, hermanos, los salmos, por ejemplo, el 23, Jehová es mi pastor, lo puedo recitar, ¿no? Pero esa recitación, ¿cuándo va a tener sentido? De repente, cuando lo llevo a mi vida, ¿no? Yo que en mi oración pueda decirle, ¿no? Dios mío, tú eres mi pastor, le digo, ¿no? Al Señor, pues yo soy una oveja. Yo fácilmente me puedo desviar, ¿no? Y Señor, tú como mi pastor, por favor, dirígeme bien, llévame bien. O sea, yo esa oración que está ahí, o bueno, ese Salmo 23, lo acomodo para que haga mi pedido, más o menos siguiendo esa estructura de ese Salmo, ¿no? Debemos recordar que los salmos son oraciones y como tales tienen un valor incalculable, hermanos, no solo por su información teológica, sino también por el modo en que pueden enriquecer y transformar nuestras oraciones individuales y colectivas. Pues orar los salmos ha ayudado a muchos creyentes a establecer y afianzar una vida de oración habitual y satisfactoria. Esta semana seguiremos examinando salmos, especialmente en el contexto de las ocasiones en que las cosas no nos van muy bien. Bueno, ahí está, hermanos, los comentarios de la lección de escuela. Esta es una introducción, pues, hermanos, ¿no? Vamos a estudiar más a fondo, seguramente vamos a ver los ejemplos, también, por ejemplo, las oraciones de Daniel, cómo él oraba formalmente 3 veces al día, no, pero tenía su comunión con Dios pues íntima. Bien, hermanos, vamos a despedirnos y si hay algún último comentario, alguna última pregunta. Bueno, Hermano, sí, hermana, por favor, pregunte o comente, hermano. A- Acérquese a su micro, hermanita, no está la señal bien. hermano, hay veces y momentos que uno no puede hacer la oración de rodillas, aún sea en el templo. Un accidente, un dolor de piernas, las piernas hinchadas. Entonces se nos hace imposible quizás postrarnos de rodillas, ¿no? Para humillarnos delante del Padre, pero Dios escucha nuestras oraciones cuando son de corazón.
Muy bien, hermana, gracias por su participación. Sí, pues, hermanos, siempre en la iglesia decimos, ¿no? Por favor, nos vamos a postrar, hermanos, ante nuestro Señor. Y si algún hermano no puede de repente porque está así mal, por favor, así paradito o sentadito, no hay ningún problema, ¿no? Pero siempre el espíritu debe ser de la oración. El corazón debe estar más que todo arrodillado, ¿no? No solamente la parte física, ¿no? Está bien, hermanita, gracias por su participación, hermano. Muy bien, así que nos despedimos ahora, hermanos. Voy a pedir entonces a nuestro hermano Marcelino, está con nosotros. Despídanos, hermano Marcelino, en la oración. De repente ya se Oremos, fue. hermanos, oremos. Por favor, oremos. Querido buen Padre, Dios que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta mañana, Señor, porque las primeras horas pudimos, Señor, dedicarlo, Señor, para darte la gloria y la honra que te corresponde a ti, el único Dios verdadero. Bendiga, Señor, en esta mañana a cada uno de tus hijos quienes hemos estado, Señor, escudriñando, empapándonos, Señor, que la oración es la llave en las manos de la fe para abrir la ventana de los cielos y derramar bendiciones sobreabundantes a tu pueblo. Ayúdanos a entender, Señor, con claridad esta herramienta que es también una armadura del cristiano que ustedes han dejado, Señor, como regalo a tu pueblo. Bendiga a cada uno de tus hijos, Señor, con temor y temblor podamos asistir a tu casa de oración y temprano. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana. Hasta mañana.